Buenas tardes, en esta ocasión voy a hablar sobre lo que es la enfermedad periodontal. Mi nombre es Carla Alejandra Ibáñez Beizaga. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Llamamos enfermedad periodontal o periodontitis a la patología inflamatoria crónica de origen infeccioso que destruye el periodonto de inserción, es decir, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular, juntamente con el periodonto de protección, que es la encía. Aunque no sucede en todos los casos, la enfermedad periodontal viene a ser consecuencia de una enfermedad gingival no tratada a tiempo, es decir, una gingivitis. Esta enfermedad periodontal puede finalizar con la pérdida de piezas dentarias sanas. Los factores de riesgo. Hemos citado a los más comunes. Entre estas tenemos el tabaquismo crónico. Luego, la falta de controles odontológicos, que como todos sabemos, una patología o enfermedad detectada a tiempo se simplifica en su tratamiento. Por eso, como odontólogos, recomendamos al paciente la visita regular, es decir, cada 6 meses al dentista. Luego encontramos el estrés. Esta enfermedad es de la actualidad y muchos padecen, además de estrés, el bruxismo, que es el rechinamiento de dientes, pero sobre todo se caracteriza porque es de forma inconsciente. Debido a este trauma, la encía reacciona. Se trata de defender mediante los signos de inflamación, que es los cambios de coloración, que es de un rosa pálido a un rojo escarlata, y los abultamientos e hinchazón en las encías. Luego encontramos a la higiene oral inadecuada o a la ausencia de esta. Cuando nosotros tenemos una mala técnica de cepillado, hacemos que la placa bacteriana buena, que denominamos biofilm, que se caracteriza por ser una placa bacteriana desorganizada, llega a calcificarse y nos resulta en lo que llamamos cálculos dentarios o comúnmente sarro. Luego encontramos a los alimentos ricos en azúcar, que son los glúcidos o carbohidratos, que son aquellos que favorecen a la adhesión microbiana por su fermentación. Más que factores de riesgo en esta ocasión, son estados que son proclives a la enfermedad periodontal. Entre estos tenemos al embarazo, que es una etapa donde la madre se encuentra en constantes cambios hormonales. Luego encontramos a la diabetes, que como todos sabemos es una enfermedad crónica. Esta enfermedad crónica tiene como característica la vasoconstricción de sus vasos sanguíneos. Resultado de eso tenemos el pie diabético, ceguera, y en cavidad oral tenemos lo que es la recesión gingival, es decir, la pérdida de altura de las encías. Luego encontramos al consumo de medicamentos. Entre estos tenemos a los que son antiepilépticos, fármacos contra el cáncer, ciertos bloqueadores de los canales de calcio, anticonceptivos orales, inclusive los esteroides. Los signos y síntomas. Encontramos las encías sangrantes, que puede ser por un sangrado provocado, que es cuando el paciente se cepilla los dientes, o un sangrado espontáneo. Luego encontramos las encías inflamadas y adoloridas. Esto es como un medio de defensa, ya que la encía que es por la presencia de irritantes locales, es decir, de cálculos dentarios. Y por lo tanto la encía se defiende mediante la inflamación, el cambio de coloración, el dolor y el abultamiento. La reabsorción ósea, que clínicamente no se la ve, pero con la ayuda de las radiografías podemos ver la pérdida
o el grado de pérdida de altura ósea. Luego encontramos la recesión gingival y presencia de bolsas periodontales, que como ya sabemos, a toda presencia de irritante local, la encía llega a perder altura, pierde altura, en sentido gingivo-apical. Encontramos halitosis, la movilidad dentaria, que puede ser en sentido vestíbulo palatino, mesiodistal y cálculos dentarios. Los métodos de diagnóstico. En cuanto a los métodos de diagnóstico, se dividen en dos. Encontramos al clínico, que quiere decir todo mediante nosotros como odontólogos podamos ver, observar, palpar con el paciente. Cuando hablamos de clínicos tenemos que hablar sobre lo que nosotros vemos. Tenemos que darnos cuenta si las encías están sangrando, si presentan enrojecimiento e inflamación, si presentan retracción y separación de dientes. También un punto importante es observar si no tienen punto de contacto interdentario, que es la causa también que ayuda a que haya acumulación de placa bacteriana. Mediante el sondaje periodontal también nos ayuda a ver la profundidad de las bolsas periodontales. Hay 3 puntos que son importantes para el diagnóstico, que son el mesial, el central y el distal. Todos estos métodos clínicos, juntamente con la anamnesis que hacemos al paciente, es decir, que cuando nosotros le preguntamos sobre todos los signos y síntomas y nos narra de forma cronológica la enfermedad del paciente, los plasmamos en la historia clínica y en el periodontograma. Luego encontramos el método radiográfico. El método radiográfico es aquel que nos va a ayudar a diagnosticar de aquellas estructuras que no observamos clínicamente. Por ejemplo, nos permite observar la reabsorción ósea, clasificándola en 3 grados. El primer grado, que es de pérdida ósea, como por ejemplo en este, que es la pérdida de 1 a 2 milímetros, se le llamará reabsorción ósea incipiente. Cuando la reabsorción ósea pase de los 3 a 4 a 5 milímetros, se llamará reabsorción ósea moderada. Y cuando sea más de 6, entonces se llamará reabsorción ósea avanzada. Entre los diferentes tipos de radiografía que nos pueden ayudar son la periapical, la panorámica, que nos va a dar en un sentido general de todas las piezas dentarias, aunque no de forma nítida como en las periapicales, y la serie radiográfica, que sí nos da de forma definida, pero por secciones de la cavidad oral. La clasificación. La clasificación periodontal se hace mediante la presencia de signos y síntomas. Encontramos a la incipiente, a la moderada, a la severa, y aunque no estén en la clasificación periodontal, pero sí es importante mencionarlas, encontramos a la periodontitis agresiva y a lo que es la periodontitis úlcero-necrotizante. La periodontitis incipiente. En la periodontitis incipiente clínicamente podemos ver que existe placa bacteriana mínima, encía normal, pero con leve inflamación, no presenta bolsas periodontales, y radiográficamente podemos ver una reabsorción ósea incipiente. No presenta movilidad dentaria, es decir,
que el sondaje va a ser de 1 a 2 milímetros con la sonda periodontal. Estos son los signos y síntomas de una periodontitis incipiente. Luego encontramos a la periodontitis moderada. La moderada, clínicamente vamos a encontrar presencia de placa bacteriana moderada y cálculos supragingivales, es decir, encima de la encía. Vamos a encontrar un sangrado gingival cuando nos cepillamos los dientes. Presenta una encía eritematosa, es decir, de color roja, escarlata. Luego encontramos una recesión gingival leve, como en la zona anterior inferior. La presencia de bolsas periodontales, porque ya existe cálculo dentario, y una presencia dentaria lateral, es decir, en sentido mesiodistal. Radiográficamente podemos ver una reabsorción ósea moderada, es decir, de 3 a 5 milímetros. Cuando hablamos de una periodontitis severa, clínicamente va a haber una recesión gingival. Inclusive se sume ahí la sensibilidad dentaria, una movilidad dentaria en sentido mesiodistal y vestíbulo palatino, que es decir, anteroposterior, presencia de cálculos supragingivales, es decir, encima de la encía, y subgingivales debajo de la encía. El sangrado de las encías va a ser de forma espontánea y las encías van a estar eritematizadas e inflamadas. Radiográficamente va a haber pérdida más de los 6 milímetros. Entonces llega a ser una reabsorción ósea moderada a severa o avanzada, con la pérdida de lo que son las crestas óseas. La periodontitis agresiva. En la periodontitis agresiva es una pérdida de inserción y es rápida, no es el proceso un poco más lento como de las anteriores tipos de periodontitis. Se da en pacientes sistemáticamente sanos y puede presentarse de forma localizada o generalizada. Se la toma en cuenta en forma generalizada cuando son más de 14 dientes que son afectados con este tipo de periodontitis. Presenta también movilidad dental. En cuanto al tratamiento, es importante saber que el tratamiento de la enfermedad periodontal se divide en 2 fases. La primera fase es llamada también la fase básica, donde se eliminan todas las bacterias, todos los irritantes locales, mediante lo que es el raspado y alisado radicular. A veces está acompañado en esta etapa, en esta primera fase, de lo que son antibióticos. Utilizamos en esta fase de raspado y alisado radicular lo que son las curetas de Grace o los instrumentos de ultrasonido, que son el Cavitron. Y por último, para finalizar la primera parte, utilizamos los cepillos periodontales para lo que es el pulido dental. Luego existe en las enfermedades mucho más agresivas y avanzadas periodontalmente hablando, viene lo que es las cirugías periodontales. Muchas veces estas cirugías periodontales vienen con técnicas de regeneración ósea. Es mucho más compleja. Luego de la segunda fase, que es el colgajo periodontal, viene una fase importante que es muchas veces clave para que no vuelva la enfermedad periodontal, que es la fase de mantenimiento. Aquí podemos ver
el raspado y el alisado radicular de forma manual con las curetas de Grace, que como ya sabemos hay curetas enumeradas para cada cara del diente y para cada maxilar. Luego encontramos el pulido mediante las gomas y los cepillos periodontales. Aquí encontramos el raspado y el alisado radicular por instrumental rotatorio, es decir, por el cavitrón. El tratamiento. Cuando hablamos de una periodontitis incipiente, lo que se hace es la primera fase, que es la básica, y se le da instrucciones al paciente. Encontramos la profilaxis, que es el alisado y el raspado radicular, más instrucciones de higiene al paciente con un modelo de ayuda. Luego encontramos a la periodontitis moderada, que además de las instrucciones y de la profilaxis tenemos a la tartrectomía, que es la eliminación de cálculos dentarios. Luego encontramos a la periodontitis severa, que se suma lo que es el colgajo periodontal, es decir, se suma la segunda fase de tratamiento, que son las cirugías periodontales, y al igual que la agresiva. Las periodontitis como manifestación de las enfermedades sistémicas. Muchas de las enfermedades traen como consecuencia la enfermedad periodontal. Entre estas tenemos la neutropenia, la diabetes mellitus, que ya hemos hablado, la tuberculosis, el VIH, las neoplasias, también que hemos hablado, que es el cáncer por el consumo de fármacos, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Papillon-Lefebvre y la anemia. La enfermedad periodontal necrotizante. La periodontitis ulcerativa necrotizante tiene las siguientes características: pérdida de inserción periodontal y de hueso alveolar, además la afectación de tejido gingival. Esta enfermedad periodontal es muy difícil que dé a una persona sana. Generalmente da a personas que están sistemáticamente bajas de defensas, en personas, por ejemplo, con cáncer y en personas con VIH. Antes y después del tratamiento. En estas imágenes podemos observar cómo viene el paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver en una región anteroinferior, que es la más proclive a que se acumule el sarro cálculo dentario, que hay placa bacteriana en superficies dentales, presencia de lo que es el sarro o cálculo dentario, luego encías edematizadas y con cambio de coloración. Una vez que se hace el tratamiento, se puede observar que, como ya ha habido retención gingival y el tratamiento ha sido adecuado, la altura de la encía se va a ganar con el tiempo. Porque no existe irritantes locales existentes.